En el vídeo de hoy voy a analizar cómo se hizo la foto más icónica de la historia. Vamos a ello. Hola a todos. Cuando pensamos en fotos icónicas, pensamos en muchas de las imágenes que tenemos en mente que nos han marcado durante nuestro periodo de vida, ¿no? Pero una de las que quizá más nos ha marcado, y evidentemente porque tiene mucho que ver con el marketing, es la de Steve Jobs. Steve Jobs, como sabéis, fue el fundador, el CEO de Apple y fue una de las personas más reconocidas del mundo empresarial de la historia. Steve Jobs murió hace relativamente poco de cáncer y fue bastante dramático porque era una persona relativamente joven y, como sabéis, además de ser una persona muy adinerada, eso demostraba un poco el hecho de que, bueno, la salud no se compra con dinero y que incluso a los más ricos les puede pasar cualquier cosa. Una de las fotos más icónicas de la historia de la fotografía es la de Steve Jobs, esa foto que le hizo Albert Watson, que es básicamente uno de los mejores fotógrafos de moda que han existido. Como muchas otras fotos que vemos que son icónicas, no quiere decir que sean grandes fotos. De hecho, es una foto bastante sencilla y la mayoría de fotos icónicas, como esta o esta, son fotos que a priori, fotográficamente hablando, son tremendamente sencillas, básicas, o incluso fotos que están desenfocadas o mal tiradas, pero es que precisamente el que una foto sea icónica o no, no le define su calidad fotográficamente hablando, sino su impacto socialmente hablando. En ese sentido, hablar de una foto icónica desde el punto de vista de la fotografía es muy interesante, porque no hablaremos tanto de la parte técnica, que también os voy a explicar cómo creo que esta imagen está hecha, pero sino principalmente de cómo puede ser que una foto pase a tener ese valor. Porque es evidente que fotos de Steve Jobs hay a patadas, y hay muchísimas, pero precisamente esa foto de Steve Jobs no solo fue una de las fotos más importantes durante su tiempo en vida, sino que fue la foto que eligieron desde Apple, y supongo que Steve Jobs mismo lo dejó así por escrito, para que se utilizase en su funeral, en el banner que se puso en la página web cuando él murió, etcétera, etcétera. Así que probablemente, y como Albert Watson ha contado en algún vídeo, Steve Jobs le dijo en su día que era el mejor retrato que le habían hecho nunca. Y con lo cual, probablemente, si es el que eligió para su tumba, por decirlo de alguna forma, es que probablemente es el que más le gustaba. Aquí debajo en la descripción os voy a dejar un enlace a un vídeo de Profoto en el que Albert Watson explica la historia detrás de la imagen. Es decir, no explica nada técnico, pero os explicará un poco básicamente cómo sucedió ese día a nivel anecdótico. Lo más interesante de todo eso es cuando explica que justo un minuto antes, unos 5 minutos antes de que Steve Jobs apareciese, el director de creatividad o el director de publicidad le dijo a Watson que Steve Jobs odia a los fotógrafos. Y le dijo eso porque precisamente no le gusta que le tomen fotos. De esa forma, Steve Jobs estaba asignado para ese shooting y el fotógrafo tenía 1 hora de tiempo para trabajar. Y de forma muy inteligente, Albert Watson lo primero que le dijo a Steve Jobs es decirle: hola, ¿qué tal, Steve? ¿Cómo estás? Creo que te tengo hoy para 1 hora. Y el otro le dijo: pues sí, me tienes durante 1 hora. Creo que en 20-30 minutos estaremos libres. Ese pequeño momento en que Watson sabe una de las cosas que tiene, una información previa que tiene sobre Steve Jobs, que no le gusta que le hagan fotos, y de repente va a Steve Jobs y le dice que en lugar de tener que aguantarme durante 1 hora, me vas a tener que aguantar durante 20 minutos, eso es arte puro en dirección de modelos. Lo he explicado en mis masterclass de dirección de modelos, en mis workshops de dirección de modelos, que una de las cosas más importantes es tener información. Cuando tenéis información sobre vuestro sujeto, podéis utilizarla a su favor, que es lo que digo siempre, que es que nosotros vamos a utilizar toda esa información para conseguir el mejor resultado posible. Ir a una persona que tiene evidentemente una vida liada como la de Steve Jobs y decirle que de repente, cuando él pensaba perder, porque para él, si no le gusta hacerse fotos, eso es una pérdida de tiempo, que en lugar de perder 1 hora va a tener que perder media, eso hace que te ganes al talento al momento y que de repente pase de ser alguien que te veía como el enemigo a alguien que te vea como el aliado. Y estoy convencido que ese pequeño detalle fue el que hizo que esta foto haya llegado a donde ha llegado. El planteamiento técnico que hizo Watson de la imagen era muy sencillo. Esto es algo que la mayoría que trabajamos algunas veces con VIPs, salvando las distancias evidentemente, intentamos hacer siempre. Es decir, yo cuando he tenido que hacerle fotos a un futbolista como Fernando Torres o a un famoso como Pilar Rubio, pues evidentemente sabes que vas a tener muy poco tiempo y muy poca energía del talento durante ese tiempo. Y con lo cual tienes que intentar ir a algo seguro. Lo primero que hacemos es prepararnos muy bien. Estoy convencido que Watson hizo lo mismo y primero haces las imágenes previamente con unos asistentes y haces las pruebas de luz, tienes el esquema montado y lo tienes todo listo para que el pequeño gap de tiempo que tienes con el talento sea exclusivamente para dirigir al talento y conseguir el mejor resultado de él.
En mi caso, en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando os decía, por ejemplo, trabajando con jugadores de fútbol, he tenido al talento durante 15 minutos y en ese tiempo le he tenido que hacer varias fotos. Es imposible hacer eso si voy a montar la iluminación sobre el talento, eso simplemente no funciona. Recuerdo uno de los casos más complicados, que fue haciéndole fotos a un boxeador, en el que tuve unos 45 minutos para hacerle 5 sets distintos de foto en un gimnasio, en diferentes localizaciones del gimnasio, y a la vez le estaban entrevistando. Fue tremendamente complicado y la única forma de poder hacerlo a tiempo fue básicamente tener los 5 sets montados en paralelo y saber perfectamente dónde tenía que ir el sujeto en cada momento. De esa forma, previo a que esta persona llegase al set, yo pude estar preparando con mis asistentes todos los esquemas de iluminación, todos los tests, hacer las pruebas de luz, y cuando esta persona se pone, simplemente haces una imagen, haces un pequeño ajuste, porque obviamente el tono de piel no va a ser el mismo que el asistente que has utilizado, ajustas un poco la luz y te pones a trabajar con esa persona durante 5-6 minutos de forma continua, pudiendo conseguir el mejor resultado. Estoy convencido que eso fue un poco lo que hizo Watson, y una de mis teorías que siempre he dicho, que es que cuando tienes a un talento o a un cliente, lo que tienes que hacer es disparar menos y hablar más con el cliente. Hacer las fotos técnicamente es prácticamente lo de menos. Si lo tienes bien preparado y tienes bien creada la iluminación, bien creada la cámara, bien creado el encuadre, etcétera, y no dejas nada al aire, hacer la foto realmente no lleva tanto tiempo. Realmente, ¿cuánto tiempo podemos tardar en tener a alguien famoso delante de cámara dándonos esa expresión que queremos? Pues probablemente en 5 o 10 minutos continuos de trabajo podemos obtener esa expresión. A partir de ahí, evidentemente, nos podemos poner todo lo perfeccionistas que queréis, nos podemos pegar 25 horas intentando conseguir que esa mano que Steve Jobs tenía en la barbilla, tan icónica, pues quedase en la posición exacta que Watson quería. Pero al fin y al cabo, esa persona no tiene la energía para estar repitiendo una y otra vez lo mismo sin necesidad. Así que probablemente la sesión duró relativamente poco, y creo que en el vídeo Watson dice que a los 20 minutos aproximadamente Steve Jobs estaba fuera del set. Así que vamos a analizar la foto desde el punto de vista más técnico, más fotográfico. Bien, lumínicamente hablando, como os digo, la foto es muy sencilla. Lo primero que podemos apreciar es que tenemos un fondo tremendamente iluminado, prácticamente quemado, ¿no? Probablemente tenemos ahí detrás un fondo blanco o un reflector con un flash directo que hace que eso se quede blanco puro, quemado, sin más. Pero fijaros un detalle muy importante. La parte superior del pelo de Steve Jobs y la parte lateral de su cabeza, si os fijáis, transciende de esa luz quemada a una sombra prácticamente absoluta. Eso quiere decir que no tenemos ninguna contaminación. Para no tener esa contaminación, tenemos claro que ese fondo debía estar relativamente lejos de Steve Jobs en su posición. A esto es a lo que llamamos iluminar por capas, y esto lo aprendí hace como 15 años de David Hobby, el fundador de Strobist, que él defendía muchísimo lo de iluminar por capas, y de hecho creo que tiene un DVD de esa época en que se llamaba Lighting in Layers, que es intentar iluminar todas nuestras escenas en capas separadas que no se contaminen unas con otras para poder tener así la luz que queremos en cada punto, ¿no? En este sentido, si yo separo el fondo del sujeto, el rebote de luz que tengo de ese fondo no me va a envolver al sujeto y crearme un efecto como estas imágenes que os enseño, que sería cuando tenemos al sujeto muy envuelto por esa contaminación lumínica. En lugar de eso, si nosotros dejamos que el sujeto esté más lejos, podemos conseguir un silueteado, y de esta forma, con un silueteado, podemos iluminar al sujeto por separado y conseguir la luz que queremos en el sujeto, respetando la luz que queremos en el fondo. En cuanto a la iluminación de Steve Jobs, si nos centramos y nos vemos muy cerquita la imagen y nos hacemos una ampliación sobre la zona del ojo, podremos ver que tiene un punto de luz relativamente suave, aunque no extremadamente suave. No es una caja de luz enorme, no es una ventana natural, es una luz artificial, es un flash, probablemente Profoto, porque Watson trabajaba con Profoto. En ese sentido, lo que yo creo que se ha utilizado aquí es probablemente un beauty blanco, ¿vale? Un beauty blanco consigue una luz suave pero marcada y direccional. Un octa grande tendría una luz más envolvente que anularía un poco el contraste. Por otro lado, como veis de forma bastante clara, la posición de la luz es muy diagonal, creando un triángulo en la otra mejilla que es característico de un esquema Rembrandt, es decir, que la luz posiblemente estaba alrededor de esta posición. La distancia, pues como os digo, dependerá de si era un beauty realmente de Profoto o si era un Mola más grande y lo podíamos poner un poquito más lejos. Pero al fin y al cabo, eso es un poco el esquema que tenemos. Tenemos una sola luz desde aquí que le rebota y le da un Rembrandt. Si os fijáis en la imagen, la parte de las sombras tiene cierta cantidad de relleno, diríamos, es decir, no se ve tan oscuro, con lo cual asumo que, en este caso Watson, y os lo digo que no tengo ni puñetera idea cómo lo hizo, pero esto es lo que asumo yo sabiendo lo que sé de iluminación y viendo la imagen como la veo, es que probablemente tenía un reflector blanco al otro lado, es decir, para mí lo que tenemos aquí es un esquema con 3 puntos de luz, 2 flashes y un reflector, en el que tenemos una luz en el fondo, iluminando ese fondo blanco, un beauty por aquí delante, que probablemente era un beauty blanco, mi percepción, y por otro lado un reflector blanco que matizaba un poco
las sombras sin exagerar. Al final, el esquema de iluminación es muy sencillo, es muy clásico, pero es lo que os decía antes. Al final, cuando tú tienes a alguien muy famoso delante, lo que tienes que ir es asegurar. No te puedes jugar a hacer cosas tremendamente creativas en 15 minutos con Steve Jobs, que es una persona a la que probablemente no puedas hacer una repetición de shooting o te cueste el trabajo directamente, sino otras cosas, porque vamos, si la cagas con Steve Jobs, lo tienes bastante jodido. En definitiva, al final, el esquema de iluminación, y eso es quizá lo más importante de lo que os quería contar hoy, el esquema de iluminación no es lo relevante. A nivel de focal, podía haber trabajado perfectamente pues, alrededor de un tele 105, no se ven distorsiones, no es algo tan exagerado como otros fotógrafos de retrato cerrado hacen, pero al fin y al cabo, todas las partes técnicas de esta imagen no son lo que han hecho que la imagen sea icónica. Hay miles, cientos de miles de imágenes de Steve Jobs y probablemente muchas hechas en estudio con esquemas Rembrandt que probablemente se parecen a esta, aunque quizá no eran en blanco y negro o no tenían ese punto del posado. Pero fijaros que precisamente ese punto del posado es lo que hace que la actitud de Jobs tenga algo que hace que esa imagen sea importante. Y sobre eso hay una anécdota importante. En el vídeo de Profoto que os he comentado antes, otra de las anécdotas que cuenta Watson es que cuando Steve llegó al set y se pusieron a trabajar, él le pidió que se pusiese, no recuerdo si él mismo le dice que se ponga la mano, pero vamos, él le pidió que la actitud que él quería era que se tirase un poco hacia adelante y que pensase que tenía delante un grupo de gente que no compartía su opinión, pero él estaba convencido de que tenía razón. Eso es un muy buen trabajo de nuevo de dirección de modelos, porque precisamente la carrera de Steve Jobs estuvo plagada de momentos como ese. Steve Jobs fue despedido de su propia compañía, de la que él fundó, porque su equipo de dirección no estaba de acuerdo con su estrategia para la compañía o su visión, y básicamente se fueron a la mierda. Entonces le volvieron a contratar, fue una historia que podéis buscar por internet, pero básicamente él fundó otra compañía y Apple acabó comprando esa compañía, reabsorbiendo a Steve Jobs, que volvió a ser el CEO de la compañía. Entonces básicamente él le debía decir a su empresa que ese era el camino por el que Apple tenía que ir. Su empresa no compartía la visión con él, pero él sabía que tenía razón y al final se la acabaron dando con todo ese tiempo que pasó con todos estos problemas. Al fin y al cabo, esa forma de transmitirle a él, que transmitiese esa sonrisa, no de superioridad, pero de seguridad en sí mismo, es lo que probablemente ha hecho esa foto una de las fotos más icónicas de la historia y desde luego la foto más icónica de Steve Jobs. Así que, como veis, en fotografía, la parte fotográfica no es siempre lo más importante. De hecho, cuanto menos importante es la parte fotográfica, normalmente más icónica o más efectiva es la imagen que estamos creando. Bien, espero que os haya más o menos ayudado a entender un poco más esta foto, lo que hay detrás de ella, y como os digo, todo esto son suposiciones mías, no tengo ninguna información de cómo fue iluminada y no he visto más que ese vídeo que os he dejado enlazado aquí debajo donde él explica un poco esas anécdotas del día de la sesión. Además está en inglés, así que os lo he traducido para que la mayoría que no habláis inglés lo podáis entender. Pero al fin y al cabo, como veis, lo importante es que os quedéis con eso, ¿no? Que la foto al fin no es todo técnica y nos tendemos a dejar llevar demasiado por tecnicismos y por querer ser muy perfectos técnicamente. Otro fotógrafo importante, aunque evidentemente no al nivel de Watson, es Peter Coulson, que como sabéis he tenido mucho trato con él, le he traído varias veces, tenemos una relación con él. Y Peter siempre dice una cosa, y dice que ¿para qué nos molestamos tanto en enfocar las fotos cuando las mejores fotos de la historia están desenfocadas? Me parece un comentario también muy acertado sobre el que deberíamos reflexionar y pensar si realmente nos preocupamos demasiado de la técnica, haciendo que nuestro cerebro no se pueda concentrar en la parte más creativa o en la parte más de dirección de nuestro sujeto, que es la que va a acabar haciendo que nuestra imagen sea buena de verdad. Si tenéis cualquier duda, dejad un comentario por aquí debajo y comentamos sobre esta imagen o cualquier otra imagen icónica que os pase por la cabeza. Si no, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.